no solo es James Bond, son literalmente miles de películas que vanaglorian y romantizan la vida del agente secreto. Pero en el mundo real, las cosas no podían ser más diferentes. Solo 10 entre 1.000.000 de personas tiene lo que se necesita para ser un auténtico espía. No solo porque hay que ser maestro de varias disciplinas que van desde la supervivencia hasta el engaño. No solo porque se requiere de un valor increíble, sino porque es vital aguantar la ansiedad, el estrés, a niveles que harían que cualquier otra persona se quitara la vida. Por lo tanto, prepárate para ver a 7 seres humanos del mundo real que fueron únicos, extraordinarios. Estos son los 7 más grandes espías de la historia. Número 7. Nació como Margareta Gertruida Sell, pero pasó a la historia como la temidísima Mata Hari. Ella, quien nos abre las puertas a este top, tuvo una infancia difícil. Fue una bailarina exótica y prostituta de París, quien, en algún momento de su vida, fue descubierta por alguien muy poderoso que vio en ella potencial. Espió para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Seducía a militares y políticos de altísimo nivel, quienes fácilmente caían en su trampa, en su carisma. Era hábil, brillante y efectiva. Pero un día llegó todo a su fin. Mata Hari fue descubierta por la inteligencia francesa y ejecutada a los 41 años. Número 6. El puesto número 6 se lo queda otro espía de la Primera Guerra Mundial. Dusan Popov fue en parte la inspiración del escritor Ian Fleming para James Bond. Nació en Serbia, pero trabajó para Inglaterra y durante sus años de servicio fue el espía más famoso del mundo. Para sus enemigos, Popov era hábil y peligroso, un tipo letal y de sangre fría. Pero solo ser mortal contra sus enemigos no le ganó el puesto de mejor espía del mundo en sus tiempos. También era un extraordinario recolector de información secreta. Fue Dusan Popov quien, en 1941, avisó a la inteligencia americana de que Japón planeaba bombardear Pearl Harbor. Pero estos no le creyeron y pagaron las consecuencias de ello. Un sujeto legendario quien murió en 1981 a los 68 años. Número 6. Número 5. El hombre del quinto lugar lo arrebata no solo un agente secreto extraordinario, sino un padre fundador. En este caso, de uno de los servicios de inteligencia secreta más poderosos y letales en la historia, vigente hasta la fecha actual.
el Mossad. Isser Harel fue el primer director de la agencia en 1952 y hasta la fecha se considera el líder más efectivo y mortífero que han tenido. Este sujeto estuvo metido en la acción toda su vida. Antes de entregar su corazón a la causa israelí, peleó en la Segunda Guerra Mundial del lado de los británicos, dirigiendo a fuerzas especiales de inteligencia. Después, Harel estuvo involucrado en todas las guerras de Israel, sembrando terror en los enemigos de Jerusalén. Este tipo pasó su infancia vendiendo frutas como inmigrante de un mercadito palestino. Alguien descubrió los dotes extraordinarios que tenía. Nadie sabe a cuánta gente llegó a matar y o derrotar. A los 54 años, ya retirado, fue a Buenos Aires para cazar al nazi prófugo Adolf Eichmann. Y sí, puedes estar seguro de que lo cazó. Isser Harel murió pacíficamente en 2003 en Israel. Número 5. Número 4. Es a partir del cuarto puesto que entramos en el terreno de lo absolutamente legendario. Las 3 personas que hemos visto hasta ahora fueron geniales, pero de aquí en más parecen sacados de una película. Richard Sorge nació en Alemania. Fue un joven soldado en la Primera Guerra Mundial. Lo lesionaron. Y mientras se recuperaba en el frente occidental, se convirtió en un comunista a ultranza. No nació en Rusia ni sus países satélites, pero se ganó la confianza del Kremlin. De hecho, era una de las poquísimas personas en toda la Unión que tenía acceso a los niveles máximos. Su efectividad lo hizo ser un consentido del temidísimo Stalin. Sorge hablaba alemán, ruso y japonés perfectamente. Por eso logró infiltrarse y trabajar en ese último lugar, desde donde telegrafiaba la Unión Soviética cuantiosos secretos de guerra. Fue por él que la inteligencia nipona estaba completamente al descubierto. Los soviéticos lo sabían todo, incluyendo los numerosos crímenes de guerra que cometieron. A Sorge debemos que muchas atrocidades no hayan pasado por debajo de la mesa. Lamentablemente, en algún momento fue descubierto y ejecutado. En 1964, Leonid Brezhnev, líder supremo de la Unión Soviética, le rindió homenaje y le dieron la máxima distinción póstuma: Héroe de la Unión. Número 4. Número 3. El tipo que ocupa el tercer lugar realizó hazañas que lo hicieron merecedor del primer puesto del top. Estuvo cerca de ganarlo. Nació en España. Joan Pujol no era precisamente un guerrero. Ojo, el tipo era más peligroso que tiroteo en ascensor. Pero, por ser un actor formidable. Y no solamente por eso, sino por su valentía y cara rota. Este tipo usó su talento literalmente para el bien. Sentía una profunda aversión a los nazis, pero también hacia los comunistas.
Se infiltró en la Alemania de Hitler. Y no solo eso, engañó a la inteligencia nazi a tal punto que logró que lo aceptaran como espía. ¿Tienes idea de lo que es conseguir semejante cosa? Este tipo se merece su propio top. Pujol se armó una red de espionaje en el que le daba valiosos datos de sus enemigos, los ingleses. Movimientos de tropas, movimientos marítimos, movimientos aéreos, reportes de inteligencia, planes, misiones, etc. Pero había un detalle. Todo era falso. Pasa que Pujol también tenía talento de escritor y se armaba las mentiras tan extraordinaria e inusualmente bien que convencía a los alemanes de que su información era buena, legítima. Incluso preparaba evidencias magistrales que los engañaron completamente. Pujol los estaba desinformando y espiando. Pasaba toda la información a Inglaterra. Para que te hagas una idea de hasta qué punto logró desbaratar a la inteligencia nazi, fruto de su labor, convenció a Adolf Hitler de que los aliados no iban a desembarcar en Normandía. Alemania envió al grueso de las tropas, 249 kilómetros lejos, que dio paso a lo que quizás sea el episodio histórico más importante de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía. ¿Quieres saber lo peor? Hubo un punto en que los alemanes le dieron la Cruz de Hierro, una de las condecoraciones militares máximas de ese país hasta 1945. Ese mismo año, los británicos le dieron también a Pujol la distinción de la Orden del Imperio. Garbo, como lo llamaban los ingleses, es una de las poquísimas personas en la historia condecorado por ambos bandos. Solo que él era fiel solo a uno. Joan Pujol murió en Caracas, Venezuela, a los 74 años. Número 3. Número 2. Antes habíamos hablado de Dusan Popov, quien en parte inspiró a James Bond. Aquí, casi liderando el top, está el hombre ante el cual Fleming moldeó al 007, Sidney Reilly, alias el as de espías. Pocos saben que el hombre modelo para James Bond fue un ruso. Reilly era mujeriego y más que espía, algunos lo catalogaban de aventurero. Lo apodaron también el caballero espía, otro tipo que tiene anécdotas como para que se haga un top 7 basado en su vida. Era audaz, atrevido, valiente y quizá uno de los contadísimos seres humanos en la historia a quien simplemente el mal de la ansiedad no podía tocar. Reilly era un sinvergüenza inmune. Quizá fue el espía más diverso de la historia. Trabajó para el Reino Unido, para Japón, para Rusia, Estados Unidos y Alemania. Nadie más en este top puede decir eso. Ni siquiera el número 1. Reilly hizo trabajos de asesinato, recolectó información, arruinó tramas secretas, orquestó otras. Una vez se infiltró en una reunión secreta del Kaiser de Alemania, asesinó al chofer de un alto oficial y tomó su lugar. Cuando llevaba a este oficial de alto nivel disfrazado de chofer, lo liquidó
y acto seguido le robó el uniforme y se hizo pasar por él exitosamente en otro lugar. Riley era políglota, pero no cualquier políglota. Este ruso sabía hablar también otros idiomas que la gente creía que era nativo, y por poco no logró asesinar a Lenin. La Unión Soviética estaba en sobrealerta solo por un hombre, él. Sin embargo, hay mucha oscuridad en su vida. Haciéndose pasar por doctor, Riley asesinó al ex esposo de una de sus novias y usurpó por completo su vida, tomando su apellido y su herencia. Era un tipo muy peligroso. Un día intentó infiltrarse en Rusia como campesino y fue descubierto. Lo ejecutaron. Riley tenía 51 años. Número 2. Número 1. El sujeto que mora aquí arriba, como rey del top, es considerado el mejor espía de la historia. Nació en la India británica, de una familia rica, pero se convirtió en un ferviente comunista y fue líder, además, de la operación secreta más exitosa en la historia de la KGB, llamada Los 5 de Cambridge. 5 espías internacionales fieles a los soviéticos que se infiltraron exitosamente en Inglaterra. Kim Philby no solo horadó hasta el fondo a la inteligencia británica, pasando información al Kremlin, sino además se convirtió en miembro de alto rango y director de varias operaciones del MI6, la legendaria organización de inteligencia inglesa. Muchos de los más grandes éxitos que tuvo la Unión Soviética en la Guerra Fría se lo debían a Philby. Este fue el único espía en la historia que luego se infiltró en Estados Unidos y llegó a trabajar para el New York Times. Obviamente, tanto el Times como el gobierno americano no tenían idea de que Philby era un espía delante de sus propias narices. Proveyó de cuantiosa información sobre el arsenal nuclear estadounidense y siempre se las ingenió para que no sospecharan de él. Logró la confianza del gobierno americano hasta tal punto que trabajó en varias embajadas. Llegó a recibir distinciones de ciudadano ilustre en Inglaterra y Estados Unidos. También se rumora que Philby llegó a seducir a James Angleton, el director de la CIA en aquellos tiempos. Philby no era homosexual, simplemente estaba haciendo su trabajo. Como espía, no solo engañó a los mejores agentes secretos del mundo, sino que llegó al máximo nivel del MI6 y de la CIA. Se mezcló durante décadas con la realeza británica y la clase alta americana. Estados Unidos tuvo que reinventarse por completo cuando descubrieron lo que pasaba. Por lejos, el espía más exitoso en la historia. Murió en 1988 a los 76 años en Moscú. Recibió las más altas condecoraciones soviéticas e incluso una plaza en Moscú fue nombrada tras él. Número 1.
suspects. My job, find out who. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Con mucho orgullo puedo decirte que mi libro de horror, Valle de la Calma, está considerado como el más terrorífico que se publicó en 2018. Léelo. Sé que te va a asustar. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.